Buenos días, señor presidente, colegas asambleístas, al país que nos escucha. El día de hoy, esta Asamblea Nacional del Ecuador se encuentra tratando las objeciones remitidas por el Ejecutivo a una ley tan importante y susceptible por su naturaleza, la misma que en muchas ocasiones no se le ha dado la importancia necesaria y hoy por hoy se torna imperante su vigencia y su aplicación. Compañeros, queridos ecuatorianos, esta ley está destinada a garantizar la prevención, la atención y el tratamiento de los grupos más vulnerables, personas que viven la realidad de la pospandemia, personas que terminaron con enfermedades crónicas, con insuficiencia mental, con violencia de género y que en la actualidad se han constituido en un grupo de los más vulnerables. Colegas legisladores, es una realidad inminente que el Ecuador cuente con una ley de salud mental, que desde enero a junio del 2022 se han reportado 241 casos de suicidios y que si se revisan las cifras de intento de suicidio, se tiene que de enero a junio del mismo año se han registrado 401 casos. Las provincias con mayor reporte de suicidios son Pichincha, Guayas, Esmeraldas. Es menester indicar que en el año 2023, desde 1 de febrero hasta el 9 de noviembre, se han registrado a nivel nacional 635 intentos de suicidio. No es para nada el camino más fácil. Oímos con sorpresa decir que el suicidio es el camino más fácil. ¿Cuánto sufrimiento, cuánto dolor tiene que soportar una persona para tomar este trágico desenlace? Por otra parte, después del decreto presidencial, en donde se dispuso la eliminación de la tabla de drogas, corresponde una obligación estatal que se presente y que esté el tratamiento y la rehabilitación para los consumidores ocasionales, habituales y permanentes. Muchos de esos consumidores son personas que están conscientes de su problema de adicción y buscaron ayuda médica tras reconocer que adolecen de una enfermedad. Pero no todos pueden acceder a tratamientos por falta de recursos o centros especializados para estas adicciones. Esta ley entregará la posibilidad para que muchas personas que se encuentran padeciendo de algún tipo de trastorno mental y que no tienen familia o que ningún tipo de apoyo de la misma, que normalmente suele venir acompañado de este problema, puedan ser beneficiarios de una inclusión a través de los centros de acogimiento transitorios a cargo del MIES, donde se les pueda brindar el soporte y el seguimiento a su estado de salud mental. En idéntico sentido, esta ley está destinada a implementar acciones por medio de las entidades de salud, educación, inclusión social, trabajo, vivienda, deporte, justicia y gobiernos autónomos descentralizados, que están orientados a que la población conozca y se sensibilice sobre los trastornos mentales, el suicidio, el intento suicida, el consumo problemático de alcohol, de otras drogas como el tabaco y la violencia en todas sus formas, a fin de eliminar la estigmatización y la discriminación que sufren estas personas por esos trastornos que son una enfermedad, son discapacidades mentales. Asimismo, se recalca que en estos tratamientos de enfermedades mentales o adicciones a sustancias psicotrópicas se prohíbe un internamiento indefinido sin una finalidad terapéutica, así como el internamiento en lugares que no cuentan con las habilitaciones y los permisos necesarios para ofrecer el servicio de salud hospitalario y la residencia de salud mental. Esto es realmente latente cuando muchas familias confían en centros de rehabilitación clandestinos, en donde no hay una terapia adecuada y profesionales entendidos en la materia. En estos muchos casos se aplican procedimientos y tratamientos que son irreversibles, tratamientos de esterilización, tratamientos postquirúrgicos. Se debe considerar que el internamiento voluntario también existe una figura legal con un actor de la ley, un actor externo que vele por el cumplimiento de la integridad de la persona y de su libertad. Es más, de una ocasión un paciente entra voluntariamente a uno de estos centros de rehabilitación
y luego no se le permite salir. Se alega incapacidad mental o cualquier otra causa que lo impida. En realidad, se secuestran a los pacientes. Tiene que existir un responsable técnico, médico, legal, que permita un seguimiento y autoría del paciente internado, voluntaria e involuntariamente, que deba ser obligatorio y de carácter mensual. Adicionalmente, es necesario establecer los lineamientos de psicoderechos y neuroderechos. El concepto de neuroderechos surge de la necesidad de proteger, de cuidar y de advertir al mundo el riesgo potencial que existe cuando la tecnología puede ser utilizada en contra de los derechos fundamentales del ser humano. En otras palabras, hablamos de ampliar los derechos humanos básicos que damos por sentado en el contexto actual del mundo, para evitar que los avances tecnológicos en los próximos 20 años generen una crisis bioética, propiedad intelectual, comercio, entre otros, e inclusive sobre el derecho de dejar de existir o de que la mente sea solamente un simple repositorio de vivencias e información, es decir, para que la mente no pueda ser hackeada o apropiada por terceros, incluyendo sus familiares. Los neuroderechos son en el fondo el miedo racional que varios de los diferentes especialistas en el campo de la salud mental actual tienen. Es que la tecnología logre decodificar, invadir, extraer, modificar o controlar de alguna manera la mente. El pensamiento, la conciencia, la identidad, la libertad de acción, la privacidad de nuestra mente. Están a punto de poder observarse con máquinas. Solo basta con atender el proyecto Neuralink de Elon Musk. Podemos percatarnos de la urgencia de avanzar en las neurociencias, en la biotecnología, en la bioética, en el derecho, en la medicina, que deben colaborar y crear un mecanismo de protección universal dentro de los derechos humanos. Finalmente, no podemos olvidarnos que se debe también proteger a los prestadores de los servicios de salud, a los médicos, a los psiquiatras, a los psicoterapeutas, a los psicólogos, a los psicorehabilitadores, entre otros. Es necesaria una figura de protección por el desgaste psíquico que experimenta esta profesión, pero también el riesgo de la integridad física al tratar casos de personas con psicopatías o adictos en abstinencia que demandan abstinencia, demandas no fundamentadas y abuso del sistema para judicializar usando el nombre de estos especialistas como testigos en demandas de abuso, de divorcio, entre otras, que buscan puramente intereses personales, buscando utilizar al médico como un recurso legal. Muchos casos hemos visto que se citan a los médicos luego de los tratamientos a los que se somete una persona para, en base a esta experiencia del médico, poder dar sentencia a los casos. Es una nueva realidad en el mundo tan convulsionado y violento que vivimos. La salud mental es importante para el desarrollo de las personas. Hay que entender que se debe priorizar la psiquis. La Organización Mundial de la Salud define a la salud mental como un estado de bienestar en el cual cada individuo que desarrolla su potencial puede afrontar las tensiones de la vida diaria, puede trabajar de forma productiva y fructífera y puede aportar en algo a su comunidad. Les pido por favor que votemos por esta ley en unanimidad porque es una necesidad urgente. Muchas gracias.